A los grupos 3 de WhatsApp, a los seguidores de mi canal de YouTube, Barbosa Abogados, de mi página web www.barbosaabogados.com, de mi Facebook, Jesús Barbosa, de especialistas en Derecho Militar Policial. Este video obedece a dos temas puntuales. Vamos a ir en los sucesivos exposiciones y videos de la ley de reincorporación o proyecto de la ley de reincorporación a la actividad militar policial, explicando en qué consistiría paso a paso o cada etapa de este proyecto de ley. Bien, el promotor es mi persona, Jesús Barbosa Cruz, abogado, gerente general de Barbosa Abogados, Sociedad Civil y Responsabilidad Limitada. Soy miembro del Colegio de Abogados de Lima, con estudios en varias universidades, empezando por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, nuestra alma mater de Lambayeque, y con estudios de maestría y doctorado culminados y graduados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Decana de América, y estudios de segunda especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también en mi condición de ex catedrático de las escuelas oficiales de la Policía y la Fuerza Armada, y de conferencias que se han dictado acá en el Perú y en la Policía Latina de los Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York y Washington. Bien, la fórmula legal propuesta es proyecto de ley que autoriza la reincorporación a la situación de actividad de los técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ante emergencia nacional por la enfermedad del coronavirus COVID-19. ¿Qué diría este proyecto de ley? ¿O qué diría esta ley? ¿Y qué dice en este proyecto de ley? Diría esta ley y dice en este proyecto: el Congreso de la República ha dado la siguiente ley, diría. Título único. Abarca el proyecto en el título primero en el ámbito de la ley. Artículo primero, ámbito de aplicación. El proyecto de ley dice: la presente ley es de aplicación a los técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 1. Pasados a la situación de retiro por las causales de renovación de cuadros, medida disciplinaria, a su solicitud, disponibilidad, límite de permanencia en el grado, límite de disponibilidad, con sentencias judiciales absueltos, renovación de cuadros ya mencionada, abandono del servicio policial y por razones ajenas o estrictamente institucionales que contemple el ordenamiento jurídico nacional vigente en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre del 2010 y el 30 de diciembre del año 2019, fecha en que se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, el COVID-19. Los técnicos y suboficiales comprendidos en los alcances de la presente ley tendrán un plazo no mayor de 60 días desde la fecha de entrada en presente ley para solicitar la revisión de su caso ante los Ministerios de Defensa y del Interior según corresponda ante la comisión respectiva. Bien, el segundo artículo del proyecto de ley habla de la conformación de una comisión especial mixta única. ¿Por qué este proyecto de ley se diferencia de la ley anterior o precedente a este tipo de normas, que es la ley 28805 y su reglamento del año 2006, en que esa norma hablaba de comisiones tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa, lo cual se presentaron no solamente una serie de inconvenientes administrativos, sino de ilustración, de información, de conformación, de entendimiento, de razonabilidad, de proporcionalidad y fundamentalmente de ejecución de los resultados. Este proyecto mío solamente habla de una comisión mixta, única, y dice en su artículo 2,1, dice: confórmese mediante una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, una comisión especial mixta única del Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior, encargada de evaluar las solicitudes de reincorporación a que se refiere la presente ley, la cual estará integrada por los jefes de asesoría legal de los Ministerios de Defensa, del Ministerio de Interior, jefe del Estado Mayor de cada uno de los institutos castrenses, el viceministro de Asuntos Logísticos y de Personal del Ministerio de Defensa, y directores de Economía y un representante de la Defensoría del Pueblo, y también un representante, abogado con especialidad en Derecho Militar Policial, con una experiencia mínima de 20 años, designado por escrito con firmas y huellas certificadas por RENIEC,
o notario público de no menos 1.000 efectivos policiales o militares en retiro que adjunten a la comisión mixta su designación. Es decir, se procura democratizar la participación de los miembros de esta comisión mixta para que puedan orientar, calificar y debido a la experticia y el tecnicismo que debe tener no solamente los que participan desde el punto de vista de ser miembro de armas, sino del conocimiento especializado jurídico para la calificación, la evaluación, la digregación, la puntuación, la ponderación y sobre todo el análisis final en la ejecución de los resultados, tienen que ser especialistas en derecho militar policial. Asimismo, se dice que los postulantes o el grupo de personas que en un número de 1.000 quisieran postular pueden y deben designar un representante o una especie de procurador que pueda representarlos ante la comisión mixta y garantice no solamente la transparencia, la legalidad, sino garantice la oportunidad de la presentación y los criterios de selección en base a la ley de la materia y la experiencia técnico-jurídico-legal que se dé para cada caso concreto. En este caso, si nosotros hemos preferido diferenciar una comisión mixta única, a diferencia de las comisiones de defensa, la comisión del interior de la norma pasada, es porque debe darse la responsabilidad a aquellos que conocen estrictamente el manejo de los reglamentos, de las leyes y las directivas, no solamente dentro de la institución, sino fuera de la institución, porque hay grandes abogados especialistas que se dedican al estudio de la doctrina, la jurisprudencia policial en base a la casuística que se presenta y que tranquilamente pueden postular para ser miembro de esta comisión. 3. También se dice en el 2.3 que esta comisión mixta se instalará en un plazo máximo de 45 días de entrada en vigencia de la ley y tendrá en cuenta los respectivos legajos personales, los técnicos y sus oficiales, acompañados también de los legajos digitales que se presentarán adjuntos a la solicitud de cada postulante a la comisión, el potencial rendimiento profesional, la capacidad técnica, así como la idoneidad moral y disciplina del personal que pasó a la situación de retiro y que se encuentre comprendido dentro del ámbito de la norma y sus excepciones. Bien, en el punto 2.4 hablamos de la comisión mixta única, que se considera solamente la situación de técnicos y oficiales que hubieran pasado a la situación de retiro por renovación, medida disciplinaria, su solicitud, límite de permanencia en disponibilidad, exceso de sanciones, sentenciados absueltos, y bueno, por razones estrictamente institucionales y ajenas a lo estrictamente institucional, porque muchas veces se ha dado casos en que se ha explicado que un ministro del anterior régimen disponía que un suboficial o un técnico fuera calificado solamente subjetivamente y muchas veces sin ningún fundamento razonable fuera cambiado de colocación de Lima hacia Apurímac y de Apurímac a Cusco y de Cusco a Iquitos sin ningún criterio de selección, sin ningún criterio de razonabilidad, de proporcionalidad, quebrantando hogares y familias solamente por supuestamente mantener la disciplina, el orden. Pero eso tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber prudencia, tiene que haber tino. Por eso es que esta norma abarca todos esos principios rectores de los derechos procesales administrativos y fundamentalmente del derecho que tiene todo administrado, sea civil o policía, de garantizarle un debido proceso y un derecho a la defensa. Estas quejas se presentaban, por decir, cuando muchos efectivos pasaron a su solicitud de la situación de actividad debido a que un exministro del régimen pasado, que ahora es congresista de la República, dispuso en su condición de exministro que muchos efectivos, reitero, sean inmediatamente trasladados, separados, destacados o asignados y sin ningún tipo de destaque, porque bueno, un separamiento y un alejamiento indiscriminado, sin ninguna base de fundabilidad o razonabilidad ni reglamentaria, ni legal respecto a cada caso concreto. Entonces estos habrían incurrido en excesos y abusos que habrían atentado contra la imagen, la estabilidad institucional, más bien habrían atentado contra la disciplina, el orden, porque muchos efectivos que ahora incluso tienen grado de brigadieres y que pudieron dar más servicio al país y a la policía, tuvieron que alejarse de las filas por estas razones de separaciones intempestivas de sus hogares y de sus familias.
Lógicamente también que esto, otro de los requisitos es la evaluación médica, legal, psicológica, psiquiátrica de co-postulante por los funcionarios competentes de esta comisión mixta. Tiene que haber una evaluación psicosomática también. Las evaluaciones psicosomáticas tendrán que ser evaluadas también y dispuestas también en su reglamento, las características. Excepcionalmente, por la coyuntura mundial pandémica del COVID-19, se permitirá reincorporar al servicio activo, dice uno de los fundamentos 2,42, con pleno goce de su efectivo reingreso únicamente en sus derechos sociales, pensionarios, escalafonarios y deberes conforme autorice la norma legal a los efectivos militares y policías hasta la edad máxima de 55 años al margen del grado. Quiere decir que hasta 55 años se podrían presentar y tiempo de servicio real y efectivos en actividad sería hasta los 65 años, luego del cual pasará a la condición de retiro por límite de edad o también puede pasar a su solicitud, a fin de que el monto de su pensión de retiro, de ser el caso, sea considerado por su tiempo de servicio. La edad de 65 años es la edad máxima que podría estar un efectivo nuevamente reincorporado al servicio del país. Muchas personas que aún tienen 50, 51 años, incluso no llegan a los 55 años, son oficiales técnicos o brigadieres, pueden aportar tranquilamente su experiencia y su experticia ante esta enfermedad del COVID-19 en la administración policial y al servicio del país. También se habla de la prohibición de vigencia de antecedentes penales, judiciales y policiales al momento de la presentación a la reincorporación de los efectivos militares y policiales. ¿Cuál es el caso? Muchas veces, aquí quiero un poco mencionar que cuando los jueces de la República, laborales, contenciosos administrativos, incluso los que tienen visión de los procesos de amparo constitucionales anteriormente, declaran y siempre, por lo general, declaran la excepción de territorialidad cuando se plantea una demanda en Tacna, lo plantean en excepción de territorialidad y vuelven a Lima los casos, o cuando se presentan en provincia los regresan a Lima porque dicen que los juzgados competentes son los juzgados contenciosos administrativos, ahora son los contenciosos laborales. Sin embargo, muchas veces se ha cuestionado que los jueces, en un excesivo formalismo, en un excesivo control y más aún perjudicando los petitorios de las demandas accesorias principal que plantean en vía de nulidad de la razón administrativa a los abogados, muchas veces declaran infundadas las demandas, que es muy preocupante, sobre todo en abogados como el que suscribe este proyecto de ley, que jueces de la República no hayan prestado mucha atención en estos tipos de casos antes narrados, donde han habido serias injusticias y muchas veces en los procesos que han sido denunciados, personas han sido absueltos, y al ser absueltos se dice que la jurisprudencia incluso del Tribunal Constitucional diría de que nada tiene que ver la vía penal, porque es una vía sancionadora penal, con la vía administrativa sancionadora, porque son otro tipo de bienes jurídicos o infractores que se ven revisados. Sin embargo, mi modesto criterio es que sí tiene que ver, porque si un sentenciado absuelto fue pasado a retiro por este hecho y que luego el Poder Judicial, en un debido proceso y un derecho a la defensa irrestricto, fue absuelto, entonces sí estaría vinculado directamente a esa situación de retiro o de disponibilidad a ese proceso penal en que justamente fue sometido y que fue absuelto, y que tendría que la facultad de poder volver a la actividad a la luz de este proyecto de reincorporación. Asimismo, se dice, pero doctor, yo estoy con un proceso judicial en trámite, ¿cómo puedo hacer para que yo, si soy reincorporado, pueda renunciar a ese proceso? Anteriormente, en la ley 28605 y su reglamento, se decía, usted para presentarse a la ley de reincorporación tendría que usted que renunciar al proceso judicial y luego se presenta. Este proyecto de ley ha evitado eso, porque me parece más, no solo justo, sino institucional, y no solamente que va a prevalecer que las personas puedan presentarse dentro de un criterio de justicia y equidad, sino razonable. ¿Por qué? Porque si yo me presento a esta reincorporación y tengo un proceso en juicio, incluso una sentencia, puede ser que esté para sentenciarse, puede ser que esté perdida y esté en vía de apelación, o puede ser que esté ganada, y yo me presento a esta reincorporación y automáticamente soy reincorporado, automáticamente tendría que, su mismo sentido lo dice, renunciar al proceso civil, laboral que tengo contra la Policía Nacional o contra las Fuerzas Armadas, porque ya estoy reincorporado, y automáticamente me quedo con esta ley que es ya de reincorporación definitiva conforme a lo expuesto.
Si es que no pudiera acceder a esta reincorporación en esta norma, tengo aún mi proceso judicial que me puede ayudar para la preparación de una defensa eficaz. Un abogado que conoce la materia, experto, me pueda reincorporarse. Entonces, de tal manera que no se pueda seccionar o segmentar el derecho que tiene legítimo a querer incorporarse a aquellos efectivos que guardan los principios y las prerrogativas del proyecto de ley. Entonces, muchos me han preguntado para poder ir avanzando en este video, dicen, ¿qué pasa con la publicación de los resultados? Bueno, el artículo 4, que habla del título segundo, el plazo para la publicación de los resultados, dice que el plazo de la publicación de los resultados, finalizado todos los plazos de la presentación de las solicitudes, que se refiere el artículo primero a través de la comisión mixta, tendrá un plazo de 45 días hábiles para publicar los resultados de sus evaluaciones, los cuales deben ser publicados en la página web del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y del Diario Oficial del Peruano en los plazos establecidos en el cronograma que debe tener la comisión por señalarse y también en los plazos que dé su reglamento. También se habla del reconocimiento del tiempo de permanencia en la situación de retiro como tiempo de servicio al Estado y para procesos de ascensos. Bueno, aquí sí se ha puesto no digamos una prohibición, sino una salvedad. Queda totalmente restringido. También se podría entender como prohibido que los reincorporados mediante la presente ley puedan acceder, sea administrativamente o judicialmente con el tiempo, decir, bueno, yo tengo derecho a que se me reconozca mi tiempo que estuve fuera de la institución en retiro, por las razones que fueran y que manda este proyecto de ley, y sobre tal solicito que ese tiempo de servicio que sea considerado como tiempo al Estado y mi proceso de ascenso y en mi índole remunerativo, beneficios, bonificaciones y compensaciones y cualquier otro índole remunerativo o no remunerativo con carácter retroactivo o devengados, desde que entre en vigencia la norma. Esto no, por esta excepcionalidad del coronavirus COVID-19, no está permitido en este proyecto de ley porque es una figura excepcional. Sin embargo, desde que usted podría ser reincorporado, comenzaría nuevamente con su legajo, a ver su padrón escalafonario, su legajo personal, su MASPOL, su vida militar o policial nuevamente en vigencia para efectos pensionarios y legales del caso. Pueden haber excepciones en esta norma, siempre y cuando se encuentren establecidos en la ley y su reglamento. Excepciones que tendrían que calificarse, porque hay personas que, por ejemplo, tendrían ya, un ejemplo que se me viene a la mente, tendrían ya la oportunidad de que cumplir su tiempo de servicio, porque hay brigadieres que se presentarían a la reincorporación con 20 años, 24 años de servicio y dirían, bueno, voy a trabajar un año más y me retiro a los 25. Bueno, eso sería una situación excepcional porque, bueno, sí está permitido porque pueden trabajar hasta los 65, pero a los 25 perfectamente se pueden retirar. Y así tendría que ser estudiado caso a caso para poder tener en cuenta el tema pensionario y reglamentario de las compensaciones y los beneficios, sobre todo, si quieren plantearlo. Lógicamente, que el tema de lo devengado solamente es para temas pensionarios y no tema de bonificaciones. ¿Qué diría también respecto del financiamiento? Muchos se ha cuestionado, dicen, pero los proyectos de ley de los congresistas y de esta iniciativa ciudadana que presenta el doctor Jesús Barbosa no tiene derecho al financiamiento porque está prohibido y así ninguna norma se financia ni ningún proyecto de ley. Es cierto, pero nosotros estamos hablando de una reestructuración del presupuesto de la República, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Algunos me han dicho, pero ¿qué pasaría cuando no estamos comprendidos en el ámbito de la norma del 2010 al 2019? Y estamos, por ejemplo, en el año 2006, 2008, 90, 95 o del 90 al 2009 específicamente. Bueno, el proyecto de ley contempla en una disposición complementaria final, que es la primera, la excepcionalidad de reincorporarse a la actividad militar o policial regulada y autorizada por esta norma aquellos efectivos que presenten sus solicitudes y que podrán ser reincorporados de años anteriores, del 2009 al 90, siempre y cuando cumplan los requisitos, siempre y cuando estén adecuados al reglamento y en los grados y en las formas que prevé la ley y en las formas que se ha dicho en esta presente ley, sea por disponibilidad, renovación de cuadros, a solicitud. Siempre que se cumplan los reglamentos podrán presentarse de manera excepcional del año 90 al 2009. Son cuestiones excepcionales. También está permitido. En la segunda disposición habla ya este proyecto de ley que sobre el reglamento de la ley, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobará en un plazo de 30 días el reglamento de la presente norma. Y en una tercera disposición
final, diría, deróguese todos los dispositivos legales que se opongan a la presente ley. Y finalmente diría, comuníquese al presidente de la República para su promulgación y se pone la fecha. Puede ser en Lima, qué sé yo, 15 de diciembre del año 2020, etcétera. Pero ese es el sentido y prácticamente la parte genérica de los contenidos del proyecto de ley que mi persona está presentando para ser llevado vía iniciativa ciudadana, conforme al artículo 2º, inciso 17 de la Constitución, para que todos me puedan acompañar también en esta etapa que estamos con las firmas necesarias y la compra del kit electoral en la OMPE y puedan ser escoltadas y juntadas con sus expedientes digitales y las firmas necesarias que en número de 45.000 necesitamos para que pueda ser presentada al Congreso, debatida en los próximos 120 días y con la fe de Dios aprobada y puedan ustedes ser reincorporados a la actividad militar policial. Muchas gracias.